Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía. Cuando grande sea la prueba, confía. Sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas. Dios levantará bandera, no temas. El Jordán podrás cruzar. Confía, contra viento y marea, confía. Él te alienta y te sustenta, confía. A la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora. En Dios no serás vencido, ora. Él te ha hecho un vencedor. No llores más. La meta llegará. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueño, un lugar de pavor.
justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Clamaron los justos y oyóles Jehová y les libró de todas sus angustias. Y les libró de todas sus angustias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas. Es la hora 15. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de volver a encontrarnos por este medio. Vamos a escuchar una alabanza más en el nombre de Jesús y vamos a compartir la parte número 6 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. Porque en él habita toda El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz
el que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Bueno, lo que está hablando acá el apóstol Pablo es que el hombre no va a ser juzgado por las obras que hace. Ninguno va a ser condenado por lo que hace, sino por aceptar a Jesús o por rechazar a Jesús va a ser también condenado. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice en el verso 16, vamos a leer hasta el verso 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó, que dio a su Hijo al mundo. Y dice en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, acá vemos cómo es la cosa.
el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Porque no ha creído. Esto es lo único que Dios tiene en cuenta. Dios no tiene en cuenta si esa persona quizás toda su vida se dedicó a cuidar ancianos, a abrir una casa de ayuda. Hay gente que viaja a África y toda su vida dedica al bien. Hay gente que dedica toda su vida al bien. Y de alguna forma pensaríamos que esa gente estaría en alguna ventaja delante de Dios. Si no cree, ha sido condenado. Lo único que Dios acepta es a su Hijo en usted y en mí. Y si no está el Hijo en la persona, si no está la nueva vida, no tiene nada. Por eso es tan importante lo que Pablo dice en Romanos. El hombre moral, con toda su moralidad, no llega a tener ninguna ventaja delante del inmoral, ¿no? Aunque él piense que es mejor. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. Para Dios no hay uno mejor que otro. Como hemos leído, no hay uno bueno. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Realmente no hay acepción de personas. Ni fuera de Cristo, ni en Cristo. En Cristo todos somos una nueva creación. Y fuera de Cristo, todos son una vieja creación. Y así son vistos por Dios. Entonces, no hay acepción, sino que lo que Dios, lo único que hace diferencia es en la fe. Si la persona tiene fe y acepta a Jesús, bueno, ahí es otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. Dice el verso 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, lo que hacía la ley era como un espejo que mostraba la situación del hombre, pero no cambiaba. Usted sale, se lavó la cabeza o se bañó y sale del baño y va al espejo, o se mira en el espejo en el baño, y eso no quiere decir que usted ya está peinadito y todo perfumadito. Usted permanece igual delante del espejo. Después tiene que venir la gracia a asistirle y cambiarle. Pero la ley solamente le muestra lo que está bien y lo que está mal. Entonces, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. La ley no es un requisito para que sea juzgado el hombre, solamente que la ley mostraba lo que era bueno y lo que era malo, agradable o desagradable. Dice en Romanos capítulo 3, en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, otra vez vemos
que esto es algo que confunde a muchos. Dice que los que cumplen la ley serán justificados. ¿Y quién puede cumplir la ley? ¿Quién? ¿Qué persona? Nadie, solamente Cristo. Él vino y cumplió la ley. Él la cumplió, Él murió como un pecador, pero resucitó como un justo, porque Él cumplió la ley. Él pudo cumplir la ley porque Él tenía una naturaleza divina. Él tenía una naturaleza divina. Entonces Él podía cumplir la ley. ¿La ley de dónde vino? La ley vino de Dios. La ley vino de Dios, no vino de ningún hombre. Entonces, ningún hombre iba a poder cumplir la ley. Y por más que se esfuerce, ya había un problema en su naturaleza, en su apreciación. Por eso nadie podía cumplir la ley. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los judíos pensaban que por tener la ley y por ser oidores de la ley, ellos eran hacedores de ella. Ellos pensaban que realmente el hecho de escuchar la ley los hacía simplemente mejores que los demás. Y no era eso, sino que la ley era una persona, una señora, un ayo. Esto viene de una costumbre griega de tener una nodriza un tiempo, una guía que lo llevaba a Cristo. Esto fue la ley. La ley fue una guía nada más. Y ellos tomaron la ley como una forma de vida, pero nunca llegaron a abrazar a Cristo. La ley fue un ayo que nos llevaba a Cristo, pero ellos no llegaron a abrazar al Señor. Por eso dice en el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bueno, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Bueno, cuando Ruth, la moabita, entró a la congregación de Israel, ella era gentil, la ley no le llegaba a abarcar en ninguna, la ley no pensaba en el gentil, la ley era para Israel. Sin embargo, ella creyó y dijo, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Entonces actuó como gentil. Actuó, como judía, como un verdadero judío. Y es algo tan extraño porque habiendo tantas hebreas, Dios fue a buscar una moabita. Y sabemos que, si usted no sabe, bueno, después de la genealogía de Ruth viene el Señor Jesucristo. Así que no es poca cosa de dónde fue a buscar, porque
de la genealogía de Ruth va a nacer David. Entonces, ¿de dónde Dios va a buscar? Dios trae una moabita. No es lo que el hombre tiene exteriormente, sino lo que el hombre tiene realmente interiormente. El hombre ajusta a su razonamiento o pensamiento, eso es lo que hace la religión, pero es otra cosa, no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Bueno, dice en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, note que la conciencia del hombre, por más que el hombre diga, bueno, yo no tengo la ley, entonces, ¿cómo voy a conocer el pecado? Bueno, la conciencia es una ley que todos traemos porque Dios puso en nosotros esa parte para que nosotros le conozcamos a Él. El hombre fue creado inocente. El hombre fue creado inocente. Pero a la vez fue consciente de Dios, fue consciente del bien. Con eso ya era suficiente. Ahora cuando el hombre pecó, fue consciente del bien y del mal. Entonces la conciencia, cuando está en comunión con Dios, el hombre, la conciencia le aplaude. Usted va por la calle y ve una viejita que necesita algo, le ayuda, quizás para, usted se sube al auto y su conciencia le aplaude todo el camino hasta llegar a su casa. Y si usted no hace, su conciencia le va condenando, le va serruchando y dice, pero qué lástima que no hice. Bueno, esa es la conciencia del hombre. Usted sabe lo que está bien y lo que está mal porque su conciencia se encarga de enseñarle. Bueno, y así también dice la palabra acá. Pero al final dice en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo será juzgado, los secretos de todos los hombres, lo profundo del hombre será juzgado, será realmente mostrado y revelado conforme al evangelio de Pablo. Un evangelio que juzga conforme a una realidad, conforme a lo que Dios ve. El juicio de Dios no se va a llevar a cabo por la moralidad o por una ley, no. El hombre no va a ser juzgado por la ley. El hombre no va a ser juzgado por el evangelio del reino. Sería injusto, porque el evangelio del reino es para Israel nomás. Y si juzgara por la ley también sería injusto, porque los que no tienen ley, dice acá. Pero el hombre va a ser juzgado por el evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Pablo es para todos. No hay diferencia, no hay acepción de personas por medio del evangelio de Pablo. Por eso, con tanta seguridad, Dios va a juzgar al hombre por no haber aceptado su gracia. La gracia está al alcance de todos y es para todos. De ahí el que no la acepta, bueno, también va a llevar su culpabilidad. Verso 17 dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías
en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, tan grande que eres, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, acá encontramos que Dios les habla otra vez, le sigue hablando a los judíos, y esto ya abarca a todos los que son legalistas, pero especialmente al judío, y describe bien al religioso. Describe realmente muy bien al religioso. Y encontramos acá 10 ventajas que tenía el judío. Primeramente, ellos eran judíos. Esta nación tiene varias maneras de nombrarlas, algunas más exactas que otras, y algunas también porque, bueno, hacen referencia a una parte o a su religión o a su política. Es la nación de Israel porque ellos son la nación de Dios. Ese es el nombre que Dios le dio a la nación. Como nación son Israel. Cuando usted habla de Israel, habla de Israel como nación. Cuando usted le llama hebreos, hace referencia a que ellos son peregrinos. Hace referencia a que ellos son peregrinos. La palabra hebreo significa uno que va, uno que está pasando, significa la palabra hebreo. Y nos muestra de que no son del mundo. Luego también se usa mucho la palabra semita, porque son de la descendencia de Sem, pero dentro de la descendencia de Sem también están los árabes. Y luego, judíos son llamados judíos por la religión, por su religión. Son judíos por su religión. Y vemos que ellos se llamaban judíos, porque Dios les había mostrado cómo hacer las ceremonias, sus ceremonias, los sacrificios, los cultos, para acercarse a Él. Eso eran judíos, y realmente eran orgullosos de llamarse así. Bueno, segundo, ellos tenían la ley. Segundo, ellos tenían la ley. Entonces, tercero, se gloriaban. Ellos se gloriaban. Podían gloriarse por tener algo que los demás no tenían. Poseían algo que las naciones no poseían. Las demás naciones hacían de otra forma, pero Dios por medio de la ley reordenó a Israel.
Acuérdense que como vemos el hombre, al soltarle Dios la mano, el hombre se fue desordenando aún más. Y todas las naciones, los gentiles, vivían de una manera tremendamente desordenada y lejos de Dios. Pero por medio de la ley, lo que hizo Israel fue ordenarse a la manera de Dios otra vez. Entonces, no era poca cosa, se gloriaban. Entonces, también conocían la voluntad de Dios. Esto es la cuarta ventaja. Dice, conoce su voluntad. Conoce su voluntad. La quinta ventaja es aprobaban lo mejor. Aprobaban lo mejor. La sexta ventaja, eso los hacía ver como guías. Eran guías. La séptima ventaja, también ellos llegaban a ser luz. Eran luz. La octava ventaja, instruían a los ignorantes. La novena ventaja, tenían la ciencia y la verdad. Y la décima, eran maestros de niños. Bueno, todo esto tenía de ventaja Israel. Realmente tenían mucho, Dios les había dado mucho a esta nación. Maestros de niños. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 7, en el verso 6. Dios había declarado y había dicho, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios le dice a Israel, eres un pueblo santo, dice, pero no por ser vosotros más. Dios había escogido a Israel por ser la nación más insignificante. No por ser la más grande, quizá la más buena, la nación más inteligente, más poderosa, sino porque en esta nación Dios iba a poder mostrar más su gracia. Pero esto se olvidó Israel muy pronto. Ellos se olvidaron de que ellos habían sido esclavos en Egipto. Ellos se olvidaron de dónde Dios los sacó. Dios permitió que esta nación pase por muchas cosas. Y después fueron cautivos 70 años a Babilonia.
Sin embargo, cuando Jesús vino, le dijeron al Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos. Hermano, ¿cómo el hombre se olvida de dónde salió? Y así llegó a ser con este hombre. Y dice, ¿conoces tu voluntad? Ellos miraban que ellos eran superiores a los demás. Ellos miraban realmente todo lo que tenían, ¿no? Pero ahora viene la pregunta. Verso 21 dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cómo puede ser que usted hable tanto de Dios, pero no conozca a Dios? ¿Cómo puede ser que usted se jacte por ser judío, se jacte por tener la ley, se gloríe, pero no pueda alcanzar la bendición de la ley? ¿Cómo puede ser que usted conozca del Mesías, se gloríe de tener un Mesías, un príncipe, pero no conozca a su Mesías? Ellos tenían un conocimiento teórico del plan y propósito divino. Y eso hizo que ellos se enorgullezcan en gran manera. Pero no servía de nada. No servía de nada. Todas esas ventajas que tuvieron eran nada, porque no eran de fe. No eran apropiadas con fe. No eran apropiadas con fe. Entonces dice, ¿tú qué enseñas? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y especialmente Pablo sabía a quién le hablaba a los judíos. Y siempre los judíos son conocidos por esto. Y les dice, Pablo les está mostrando, ¿cómo puede ser? Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Se dice que los judíos, después de la cautividad en Babilonia, nunca más volvieron a la idolatría, porque en Babilonia daban un paso, y en Babilonia, que era la cuna de la idolatría, dice que había un ídolo y estaban obligados a adorar. Y dice que el problema de Israel con los ídolos fue siempre hasta que llegaron a Babilonia. Y ahí es como que Dios le dijo, ¿a usted le gusta el ídolo? Bueno, ahí aprendieron a rechazar la idolatría. Pero, ¿qué pasaba? Ellos rechazaban la idolatría, pero en este tiempo, ¿sabe lo que hacía el judío? Vendía ídolos. ¿Ve? Porque le gustaba la platita. ¿Entiende? Y dice, vamos a ver, dice, tú que dices, verso 22, que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Porque ellos actuaban de esa forma. No te queda todo una mera apariencia, su vida. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los gentiles estaban mirando. Y así es también con el creyente. Nosotros tenemos ventajas también. Tenemos muchas ventajas. El hecho de estar escuchando su palabra es una ventaja, hermano, que no podemos a veces ver en su justa medida.
con el tiempo nos vamos a dar cuenta, hermano. Y si hoy no entendemos bien el valor que tiene la palabra de Dios, bueno, yo le aseguro que van a pasar años, no sé, tiempo que Dios necesita en cada vida, y ahí usted se va a dar cuenta del valor de la palabra. Pero, hermano, hay muchas ventajas que tenemos. Y a veces, bueno, el creyente lo que pasa después de estudiar es que conoce un poquito, sabe trazar un poquito. Estos son versículos algunos difíciles, y si nosotros a veces no aprendemos, o trazamos mal, porque hay que estudiar. Para eso Dios enseñó que hay maestros, hay pastores, hay evangelistas. Aún en su tiempo el apóstol Pablo dice que alquilaba una escuela de uno llamado Tirano. Imagine a Pablo predicando y los hermanos sentados en los pupitres. Y bueno, Pablo enseñaba, o a veces alquilaba una casa y ahí enseñaba. Porque es necesario aprender la palabra. Pero esta palabra, hermano, no nos sirve de nada si no viene acompañada de una revelación del Espíritu Santo. Esta palabra no nos hace mejor por fuera, sino que esta palabra nos cambia interiormente. Lo que Dios quiere es que nosotros abramos nuestro corazón a la palabra. Entonces la palabra no nos va a hacer orgullosos. Si hay orgullo es porque la palabra fue apropiada en la mente nada más. Pero la palabra apropiada en el corazón nos hace humildes. Entonces, hermano, eso es la manifestación de la nueva creación. Por eso Pablo les habla así a Israel. Y dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Otra vez el apóstol Pablo está enseñando acá algo que ellos hablaban acerca de los gentiles. Ellos a los gentiles le decían estos incircuncisos. Así lo escuchamos a David decir, este filisteo, dice, este incircunciso. Le llamó con su nombre completo. Es un incircunciso porque no pasó por la circuncisión. Y bueno, para ellos la circuncisión también llegó a ser una ventaja muy grande. La circuncisión fue el sello del pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Pero para ellos era una gran cosa. Y ellos le enseñaban a la gente que, bueno, que para ser salvo tenían que circuncidarse. Ellos enseñaban que por eso eran llamados también los judíos, en ese tiempo los judíos, la circuncisión. Estaban los de la circuncisión, dice Pablo. Porque ellos enseñaban que para que un creyente sea salvo, tenía que circuncidarse. Podemos leer esto en Hechos, capítulo 15. Dice en el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que enseñaban. Bueno, entonces Pablo le dice,
Verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión fue, como dijimos, una señal, un sello del pacto de Dios con Israel. Pero no servía de nada la circuncisión si la ley no se guardaba. Verso 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. No era importante la señal, no era tan importante lo que ellos practicaban, su ceremonia, su forma, sino lo importante era si ellos realmente se convertían. Y cuando nosotros hablamos de guardar la ley, como dijimos, ninguno de nosotros podemos guardar la ley. Pero nosotros hemos guardado la ley. Nosotros ya guardamos la ley. ¿Cómo guardamos la ley? En Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros recibimos una vida que cumplió la ley. El creyente ya cumplió la ley. No es que nosotros estamos en contra de la ley. No, la ley es santa, es justa y es buena. Pero nosotros nunca jamás nos vamos a poner a guardar la ley. Capítulo 8 de Romanos, verso 3 y verso 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que la justicia de la ley ya se cumplió. ¿Dónde? En nosotros. ¿Por qué se cumplió en nosotros? Porque tenemos la vida de Cristo. Dios mandó a su Hijo, quien cumplió toda la demanda de la ley. La ley fue cumplida por el Señor. E incluso Él fue la víctima de la ley. Fue muerto bajo la ley. Entonces la ley fue totalmente saciada. Por eso dice que Él clavó la ley, dice como una boletita pagada. Bueno, esto ya está. Y en cada uno de nosotros se ha cumplido la ley. Y eso es lo importante. ¿De qué sirve, de qué nos serviría hoy guardar la circuncisión si no guardamos la ley? Nosotros hemos guardado la ley al aceptar a Cristo. La ley fue cumplida en Cristo y Cristo está en usted. Eso es lo interesante de todo esto. Por eso el apóstol Pablo está mostrando, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Qué tremendo.
y el que físicamente es incircunciso, dice. Esto era una humillación muy grande para un judío escuchar algo así. Usted le habla al judío, el otro día me estaba comentando una hermana, dice, paré un judío por la calle y casi me llamó la policía, dice. Porque yo le dije, yo soy de fe, dice. Yo tenía un tío en Formosa que íbamos a... Él bueno, no tenía pelo, y él iba a un lugar donde se vendía solamente gorros en Formosa, viejísimo local. Y el dueño era un judío. Y fuimos, y le dijo a mi tío, dice, ¿usted sabe que yo soy descendiente de Abraham igual que usted? Y el judío lo miró así. Y mi tío morocho, vamos tío, le digo yo. Nunca aceptaría un judío jamás aceptaría que alguien sea de su misma descendencia. Pero Pablo les dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, dice. ¿Cómo? Bueno, con la misma fe de Noé que condenó al mundo. Porque siendo incircunciso por fe, cumplió la ley al aceptar a Jesús. Y siendo circunciso, no tiene fe para recibir lo que por natura le pertenece más a él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para un judío! Bueno, Pablo quiere mostrar realmente cómo es la cosa. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es judío el que es de nacimiento judío, ni es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá encontramos cuál es la verdadera circuncisión. Dice en Filipenses capítulo 3, en el verso 3. Filipenses capítulo 3, en el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu, acá esta versión dice servimos, pero la versión más fiel dice adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. La circuncisión era el corte del prepucio del hijo varón que se producía al 8º día después de nacer. Y nosotros somos los que tenemos la carne cortada. La circuncisión señalaba a la cruz. La circuncisión señalaba a la cruz, donde la carne fue cortada.
La carne fue cortada en la cruz. Señala a la muerte de Cristo. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Ahora, en este tiempo, ya no se utiliza más la circuncisión. La circuncisión fue hasta la cruz. Pero en este tiempo nosotros utilizamos el bautismo. El bautismo vino a reemplazar la circuncisión. Porque la circuncisión señalaba la muerte del viejo hombre en la cruz, donde el creyente ha muerto en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la muerte del creyente, es su muerte. Su viejo hombre ha muerto en la cruz de Cristo. O sea, que señalaba solamente una parte de lo que verdaderamente ocurrió. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 11. Colosenses capítulo 2, en el versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión señalaba la muerte de Cristo, la muerte de nuestro viejo hombre en la cruz. Y nosotros somos circuncidados. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hoy la circuncisión, bueno, ya no se practica más. El judío sigue practicando. La iglesia no necesita practicar. Pero lo que reemplazó, volvemos a repetir, a la circuncisión es el bautismo. La circuncisión señalaba la muerte, pero el bautismo señala la muerte, la sepultura y la resurrección. Cuando un creyente se bautiza, está identificándose con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Note que es más completo, porque la circuncisión llega hasta la muerte nomás. Pero el bautismo señala más allá. El creyente se entrega primeramente, porque tiene que ser igual. Vino el Señor y se entregó como un cordero, como un manso cordero se entregó a sus trasquiladores y enmudeció. Y el hombre le colgó en un madero. Entonces viene la persona y se entrega al que le va a bautizar. Se entrega ahí. Y ahí le deja que le bautice. Cuando le va a bautizar, tiene que sumergir completamente el cuerpo. Si son dos, mejor. Y tiene que sumergirse y sacar completamente. Cuando se entrega, el Señor viene y se entregó a sí mismo. Entonces ahí el hombre le mató y fue al sepulcro, sepultado en el agua. Y cuando sale,
sale resucitado. Eso es una identificación, el bautismo. Es una señal del que el creyente se identifica con su Señor. Pero eso no le va a cambiar su vida espiritual. Lo que le va a cambiar su vida espiritual, lo que va a cambiar y lo que va a transformar su vida, la nueva vida dentro de usted, es la palabra por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero estas son todas señales. El bautismo, la circuncisión y todas las señales que Dios dio no tendrían valor si no hay un cambio en lo espiritual. Lo mismo que con Israel. No es que cuando usted se bautiza, bueno, desde hoy, no, es una aspiración, dice Pedro, que ya aspiramos a vivir conforme a lo que nosotros estamos mostrando por medio del bautismo. Es un paso de fe, es un paso también, hacer de fe también es un paso de obediencia. Así que vemos cómo nosotros somos la circuncisión. Somos la circuncisión. Bueno. Pues no es judío, verso 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Bueno, parece que Pablo le dejó sin nada a Israel. Entonces, y bueno, Pablo le vuelve a decir mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, acá sigue hablando del mismo tema, pero vamos a dejar acá, hermano. Vamos a tomar 15 minutos y luego Sangre, preciosa sangre, que mi Cristo vertió, es Dios
salvación, gran victoria nos dio. Es la hora 16. 5 minutos.